saludarles, poder conversar con ustedes sobre un tema apasionante, sobre un tema necesario para que lo conozcamos, no solo como estudiante de las ciencias jurídicas y sociales, sino como ciudadanos. Es imprescindible que conozcamos nuestros derechos, que conozcamos la ley superior de la República para que tengamos argumentos y que no nos dejemos sorprender o engañar por publicaciones, por comentarios basados muchas veces en falacias, en mentiras o en falsas verdades. Entonces, conozcamos nuestra Constitución. Vamos ya a terminar el curso, pero lo que nosotros observamos aquí en el curso fue una pincelada de derecho constitucional. Eh, el derecho constitucional es muchísimo más amplio, muchísimo más grande, incluso hay doctorados en derecho constitucional. Por lo tanto, tenemos mucho más que aprender. Yo me tomo la libertad de sugerirles que cuando tengan un ratito libre, en vez de scrollear, tomen su constitución política y la lean. Si pueden conseguir una versión Recording in anotada y progress. comentada, sería mucho mejor porque ahí van a encontrar ustedes el porqué de cada uno de estos artículos, qué fue lo que pensó el constituyente cuando colocaron ese artículo en nuestra ley supra. Empapémonos en eso. ¿Quieren ustedes ser unos buenos abogados? ¿Quieren ser ustedes unos buenos ciudadanos? Aprendan la Constitución Política de la República y de forma paralela denle una leidita a la ley del organismo judicial, que es importantísima porque esta ley es la que coadyuva con la administración de justicia y tiene elementos esenciales. Por ejemplo, ¿por qué utilizamos el metro? Por decirles algo. Porque la ley del organismo judicial establece que en Guatemala el sistema que utilizamos es el sistema métrico decimal, a diferencia de algunos países que utilizan las pulgadas, los pies, y nosotros usamos centímetros y metros. Pues cositas así. Ya. Muy bien. Lo puede encontrar, licenciada, en la librería jurídica que está en el edificio que está entre el antiguo Palacio de Justicia y la municipalidad, sobre la quinta calle. Ahí hay una, bueno, ahí sobre la quinta y sobre la sexta calle, de los dos lados de la librería. Es una librería jurídica, ahí se encuentra una constitución comentada. Sin embargo, creo que yo tengo en mi haber una constitución comentada de forma electrónica. Si la consigo, se las envío lo más pronto posible para que le den una leidita, aunque no hay nada como tener su libro en físico. Ahí uno puede anotar, puede subrayar, ojearla cuando uno quiera. Es mucho mejor, más rápido, electrónico, pero más práctica en físico. Entonces voy a hacer lo posible por conseguirles la. Muy bien, vamos a grabar nuestra clase. Muy bien. Perdonen, parece que hubo un pequeño problemita aquí. Ahorita lo solucionamos. Listo. Bueno, dentro de las múltiples entidades que están debidamente reguladas en la Constitución Política de la República o creadas por la Constitución Política de la República, se encuentra el Ministerio Público. Vamos a ver el Ministerio Público el día de hoy.
El Ministerio Público, como ustedes ya conocen, es el ente que por ley es el titular de la investigación penal. Es el Ministerio Público quien debe de llevar la investigación penal para todos los casos de acción pública o acción pública a instancia particular. No así en delitos de acción privada. No recuerdo si ustedes ya vieron Derecho Penal 1, pero los delitos en Guatemala los podemos dividir en tres. Los delitos de acción pública, que son aquellos que el Ministerio Público tiene que investigar de oficio. Un asesinato, eh, todo lo relacionado al narcotráfico, a la defraudación y contrabando aduanero, violencia sexual, trata de personas, crimen organizado, entre otros. Todos esos son delitos que el Ministerio Público debe de investigar con la simple notis criminis, se llama. El notis criminis es con que ellos tengan conocimiento de que existe la posibilidad de la comisión de un hecho delictivo de estos que les informo y tienen que ver. ¿Cuál es el notis criminis? Pues una llamada anónima, una llamada a cualquiera de los números que vamos a ver ahorita, una noticia en las redes sociales, en los medios de comunicación. El Ministerio Público de oficio tiene que iniciar la investigación. Luego tenemos los delitos de acción pública sujetos a instancia particular. ¿Eso qué significa? Que para que el Ministerio Público inicie la investigación, tiene que haber una denuncia formal o una querella. Recuérdense que son cuestiones diferentes. Una denuncia es cuando cualquier persona informa sobre la posible comisión de un hecho delictivo. Cualquier persona. Y lo puede hacer incluso de forma anónima. ¿Ya? Y una querella es cuando la víctima interpone ante el órgano jurisdiccional la querella en donde él hace de conocimiento al órgano jurisdiccional y el órgano jurisdiccional lo remite al Ministerio Público para que se inicie la investigación. Y por último están los delitos de acción privada, que supongo ya ustedes los deben de conocer ampliamente, pero solo les recuerdo que son, por ejemplo, la difamación, la calumnia, la injuria, los daños, la estafa mediante cheque, entre otros. ¿Ya? Muy bien. Una de las características del Ministerio Público es que de forma general en toda la República de Guatemala trabaja las 24 horas, ¿ya? Existe dependencias que cumplen con ese cometido de las 24 horas. Entre ellos tenemos el botón de pánico. El botón de pánico es una aplicación que el Ministerio Público desarrolló para que las mujeres que puedan sentirse vulnerables lo tengan a la mano en su teléfono y que lo marquen. O sea, como cualquier botón de pánico, solo que adjunto al teléfono. Ese botón de pánico, en primer lugar, no necesita saldo para que la persona pueda transmitir la emergencia al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene conocimiento de quién es la persona, dónde vive, etcétera, y a través del mismo teléfono pueden monitorear su ubicación. ¿Ya? Luego tenemos la OAP, la Oficina de Atención Permanente. La Oficina de Atención Permanente es donde cualquier persona puede ir a interponer una denuncia. Regularmente la Oficina de Atención Permanente se da más que todo en las cabeceras departamentales y todo. Donde hay agencias fiscales municipales, tiene que haber una persona de turno las 24 horas del día. Entonces, no hay excusa para que en la OAP le atiendan, ¿ya? Luego tenemos el teléfono de contra la extorsión, que es el 1574. El 1574 es un número al que se llama exclusivamente cuando una persona individual o jurídica está siendo extorsionada. Tenemos el 1572, que es como el PBX del Ministerio Público.
Eh, a través del 1572 se puede tener acceso a cualquiera de las extensiones que tiene el Ministerio Público. Luego está el MAI. Es donde es, no logro leer, perdón. Es el modelo de atención integrada, el MAI. El modelo de atención integrada es una unidad del Ministerio Público en donde la persona puede llamar no necesariamente para poner una denuncia. Puede ser porque esté siendo víctima de alguna extorsión, pero no es tanto lo que quiera poner, sino que necesita apoyo psicológico, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es el MAI. El MAI supuestamente tiene que estar las 24 horas del día, los 365 días. Otra unidad que está abierta las 24 horas del día es la alerta Isabel Claudina. La alerta Isabel Claudina, como creo que ya lo platicamos en algún momento, es un método por medio del cual se agiliza la búsqueda de mujeres desaparecidas. Luego está el MAINA, que es el Centro de Atención Integral de Niñez y Adolescencia. Este, como su nombre lo indica, es el que va a brindar apoyo cuando hay niñez y adolescencia en estado de vulnerabilidad e incluso si hay algún tipo de adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces se llama a la planta telefónica y luego se marca una extensión que es la 11361. Y está la FESI, que es la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que también tiene un teléfono. Asimismo, el Ministerio Público tiene una aplicación para los teléfonos celulares y que lógicamente se puede usar también en una computadora o en una laptop. Está el reporte de violencia contra la mujer, los reportes de extorsión, las denuncias electrónicas y las alertas Isabel Claudina. Eh, la denuncia electrónica es, creo yo, tal vez la más utilizada de la aplicación, porque si una persona pierde, le roban su teléfono o extravía sus documentos, no es necesario que vaya a una agencia física del Ministerio Público, sino que lo puede hacer desde la aplicación. Es una aplicación muy sencilla, solamente le piden a uno algunos datos básicos y luego que uno haga una pequeña narración de qué fue lo que pasó. Y tiene la oportunidad de que puede ser se puede hacer la denuncia de extravío y se puede hacer la denuncia de hurto o de robo, pues lo que sea, ¿va? Desde el DPI hasta un teléfono celular, entre otros. Eh, hay muchas instituciones que solicitan que uno, para hacer un trámite, tiene que llevar la constancia del Ministerio Público de que uno interpuso la denuncia, pues ahí lo pueden hacer. O sea, ustedes interponen la denuncia de forma electrónica y pues en el trayecto de las siguientes 2 horas hábiles les están respondiendo. Es muy efectivo, ¿ya? Porque ahora si usted pierde el carnet del IX, no lo encuentra, pues simplemente quiere renovar ese carnet del IX, o sea, la tarjeta de citas, tiene que escribir una denuncia, presentarla al IX para que le den otra tarjeta de citas. Entonces, pero todo eso ahora ya se puede hacer de forma electrónica a través de la aplicación, que repito, se puede utilizar en cualquier dispositivo móvil o en cualquier dispositivo electrónico, una laptop o una computadora completa. Muy bien. Aquí tenemos también algunos otros datos. Por ejemplo, el 2411-9191 es el que nos da información prácticamente de todo, cómo va el proceso, dónde está tal fiscalía, en dónde están conociendo un determinado proceso, pues tiene que tener uno el número de carpeta ministerial. El 1574, como ya lo dije, es las denuncias de extorsión.
El 1572, denuncias de violencia en contra de la mujer. El 37, 57, 43, 55, denuncia de violencia contra niños, niñas y adolescencias en la sede del MAINA. Hay una, incluso hay una aplicación en WhatsApp para mujeres con discapacidad auditiva. Está, como ya les dije, la aplicación móvil, lógicamente la página de internet del Ministerio Público, que es www.mp.com.gt. Y también tenemos una que, si bien es cierto, no es obligación, no es competencia del Ministerio Público, pero sí pueden asesorar, que es la denuncia de explotación laboral y trabajo infantil. Aquí se pueden interponer las denuncias cuando las personas están siendo violentadas en sus derechos laborales. El Ministerio Público, esa es pregunta de examen, el Ministerio Público es una institución responsable de promover la persecución penal, ¿ya? Desde que se tiene la notice criminis hasta la ejecución de la sentencia. Tiene que hacerlo durante todo el proceso. Tienen que realizar las investigaciones técnicas e independientes que aporten las pruebas suficientes para perseguir a quienes cometan los delitos. También tiene a su cargo fiscalías de temas específicos y además dirige a la Policía Nacional en la investigación de los delitos. Cuando hablamos fiscalías de temas específicos es porque regularmente son convenios que se firman. Por ejemplo, hay una fiscalía especializada en delitos contra operadores de justicia. O sea, si un juez es víctima, por ejemplo, de extorsión o de cualquier situación, esa fiscalía lo tiene que investigar. Eh, Hay una fiscalía de la mujer, lógicamente, hay una fiscalía de la niñez, hay una fiscalía en contra de delitos cometidos en contra de periodistas y operadores, no, no es operadores, perdón, y defensores de derechos humanos, es contra periodistas y defensores de derechos humanos. Está, por ejemplo, la fiscalía que tanto conocemos, que es la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que es la FESI. Tenemos la Fiscalía de Asuntos Internos. Todas estas son fiscalías del Ministerio Público. El Ministerio Público también es una institución auxiliar de la administración pública de los tribunales, que está encargada, según la Constitución Política de la República, el Código Procesal Penal y la ley orgánica que rige sus funcionamientos, del ejercicio de la acción penal pública, así como de la investigación preliminar para preparar el ejercicio de la acción penal. O sea, esas son básicamente las atribuciones del Ministerio Público, también del Código Procesal Penal y de la ley orgánica. Teniendo en cuenta la misión que se les ha encomendado, también tienen la posibilidad de ejercer coerción sobre las personas para poder cumplir con esa función y además dirige a la policía en cuanto a la investigación del delito se refiere. Recuerden ustedes que, por ejemplo, la Policía Nacional Civil tiene, por ejemplo, a la DEIC, que es la División Especializada en Investigación Criminal. Tiene bueno, varias entidades de investigación y es el Ministerio Público el que los guía. Es el Ministerio Público el que les indica cuáles son las investigaciones que tienen que realizar. Y la policía está en ese sentido supeditada al Ministerio Público. El Ministerio Público también es una institución que posee autonomía funcional, aunque si bien el fiscal general lo elige el presidente de la República basado en una nómina elaborada para una comisión de postulación que selecciona 6 candidatos, él mismo es un órgano extrapoder porque no está subordinado a ninguno de los 3 organismos del Estado, ni al legislativo, ni al ejecutivo, ni al judicial. Es por eso que la gran batalla de que el señor Bernardo Arevalo quiera destituir a la señora fiscal general eh, por factores que ya todos conocemos, ¿ya? Pero no la puede despedir. ¿Y por qué no la puede despedir? Muy sencillo. Porque en el tiempo de la señora Telma Aldana y en el tiempo de la CICIG, modificaron la ley, blindaron a la persona que ocuparía la fiscalía general
La blindaron de tal forma de que no puede ser destituido, destituida o destituido única y exclusivamente si es encontrada culpable de la comisión de un delito grave. Entonces, es materialmente imposible que puedan destituir a la señora fiscal. Doctor, buenos días. Buenos días, maestrando. Aprovechando que tocó el tema, ¿y no considera usted, digamos, que ahorita con el artículo 27 que le estaba quitando el presidente de la Reserva, Ah, sí, sí, no sí. sería que iba por esa línea, digamos, del momento de quitar esa reserva, que otro gobierno pudiera intervenir para poderla quitar? No, no, no creo que haya sido por esa línea que se le quitó la reserva al artículo 27 de la Convención de Viena. Yo consideraría que podría ir por otros caminos. Hay muchísima información al respecto, principalmente en el hecho de que eh, al quitar la reserva se podría utilizar cualquier convenio o tratado internacional para declarar nulo algún artículo, como por ejemplo el del matrimonio igualitario, porque nosotros tenemos en Guatemala el artículo 71 que establece que el matrimonio es para que un hombre y una mujer contraigan nupcias, ¿no? Así como en Guatemala ¿Cree, está digamos, que va más prohibido. que todo para la implementación de la Agenda 2030 que dicen, por esa ¿Para qué ir línea? más lejos? Esa es la respuesta correcta, así es. Oh, ok. Yo pensé que iba de pronto por eso, como ya no podían hacer nada contra la fiscal, No, pensé que no, y levantando esta de reserva todos podían modos, intervenir. fíjese que aunque el Congreso de la República se reuniera y con las 2/3 de los diputados, cosa que sería imposible, pero aunque lo hicieran y decretaran la modificación del Código Procesal Penal y de la Ley Orgánica del Ministerio Público en el sentido de que el presidente sí puede destituir al fiscal de turno, tampoco podría ser viable porque la ley no tiene carácter retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo. Entonces, pues eso le serviría al próximo presidente sí, al próximo, porque este ya no va a haber a otro, al actual presidente para destituir al fiscal que él mismo va a elegir. Entonces, no tienen por dónde, legalmente no hay por dónde. Ya. Bueno, continuemos. Gracias, doctor, muy amable. Eh, hablamos de que la institución que posee autonomía funcional, si bien el fiscal general lo elige, se basa en una nómina elaborada por una comisión de postulación que selecciona 6 candidatos. El mismo es un órgano extrapoder porque no está subordinado a ningún órgano. Muy bien, pero el Ministerio Público no es una creación reciente. El Ministerio Público ya era conocido en la antigua Roma y se le denominaba acusador público. Se tiene noticias, aunque ello no es muy seguro, de que el primer antecedente del acusador público parte de la división que tuvo la acción en pública y en privada, al estimarse que en el derecho romano, que son de distinta naturaleza según el procedimiento al que se aplicaba, y de ahí que fueran administrativas, ejecutivas, religiosas, penales, entre otras. Y como algunos hechos delictivos atentaban contra la comunidad romana, el Estado romano actúa vengativamente en contra del infractor, sin olvidar la posibilidad de que cualquier ciudadano romano pudiera ejercitar la acción pública en hechos como el homicidio, como la traición, la falsificación de moneda y los crímenes de lesa majestad y la infamia. Recuérdense que actualmente tenemos crímenes de lesa humanidad, o sea, ¿qué es un crimen de lesa humanidad? Son aquellos que afectan a la humanidad per se, ya como por ejemplo los genocidios, los magnicidios, ese tipo de delitos afectan a la humanidad en general. En el caso de Roma eran crímenes de lesa majestad, o sea, crímenes que afectaban directamente a las familias reales, o sea, alguien que matara a un rey o algún miembro de la familia real, a algún rey, algún conde, algún príncipe, entre otros, entonces se le consideraba un delito de lesa majestad porque se afectaba a la familia real y la infamia.
El Ministerio Público también es conocido como la Fiscalía o la Procuraduría. Ah, algunos de ustedes recordarán que antiguamente el fiscal municipal era también el procurador general de la nación, era una sola institución y se le nombraba fiscal general y procurador general de la nación, pero con la entrada en vigor de la actual Constitución Política de la República de Guatemala y posteriormente del Código Procesal Penal, se separa totalmente las funciones de la Procuraduría General de la Nación y del Ministerio Público. Cada uno tiene su respectivo rol dentro del organigrama del sector justicia de nuestra República, pero ya la PGN no tiene ningún tipo de relación con el Ministerio Público. Cuando digo ningún tipo de relación me refiero a que no las autoridades, los presupuestos, los tipos de nombramiento son totalmente diferentes, porque sí están íntimamente ligados en el aspecto penal, niñez y adolescencia, ya porque cuando el Ministerio, cuando la PGN tiene conocimiento del maltrato, por ejemplo, contra personas menores de edad, o delitos de violación o con agravaciones específicas o de agresión sexual, pues de forma inmediata tiene que dar informe al Ministerio Público. Entonces, sí hay una relación, pero es eminentemente jurídica. Es una institución clave en el sistema de justicia de muchos países alrededor del mundo. No digo de todos porque hay países en donde no existe, como por ejemplo en los países musulmanes, ¿ya? Su origen, como ya lo indica, se remonta a la antigua Roma, donde el concepto de un representante del Estado encargado de perseguir los delitos y defender los intereses de la sociedad comenzó a tomar forma. Ya en el siglo XIII, en Inglaterra ya se establece el cargo de Attorney General, que es el fiscal general, quien tenía la responsabilidad de representar al monarca en asuntos legales y actuar como fiscal en los casos criminales. Esta figura sentó las bases para el desarrollo de las funciones del Ministerio Público en la actualidad. Como ustedes pueden ver, lo del fiscal general en Inglaterra, el fiscal general también representaba al monarca en sus asuntos legales. Aquí esa función la lleva ¿quién? La Procuraduría General de la Nación o el Procurador General de la Nación. El Procurador General de la Nación es el que interviene a través de sus delegados o delegadas en cualquier acción en donde se ve afectados los intereses del Estado. Entonces, es por eso que ustedes miran en muchos procesos penales que se le da intervención a la Procuraduría General de la Nación para que intervenga en representación del Estado. Ya. Aparece con el derecho canónico también. Recuerden ustedes que eh, Roma, bueno, al principio Grecia, pero Grecia, el derecho de Grecia era un más derecho de tradición, más consuetudinario, en tanto que Roma ya empieza con un derecho eminentemente escritos, y no solo en el área penal. Tenemos como ejemplo las institutas de Justiniano, que son las que abarcan pues gran parte de lo que aún hoy en día es el derecho civil. Supongo que ustedes ya tuvieron la oportunidad, si ya llevaron civil, pues ya vieron todo lo que son las institutas de Justiniano y todo eso. Pero en el derecho romano también tenía mucho sobre el derecho penal y podríamos llamarlo de alguna forma también un derecho procesal penal, ya porque ellos llevaban un proceso y había un juicio y habían pues procedimientos para poder realizar esos juicios ¿cómo se llama? En la antigua Roma. Luego tenemos quizá el derecho escrito más antiguo de todos, que es el derecho canónico. El derecho canónico, como su nombre lo indica, es aquel que regula todo lo relativo a la Iglesia Católica Romana y Apostólica. ¿Por qué digo la Iglesia Romana y Apostólica? Bueno, porque el catolicismo está dividido en algunas fracciones, no como el cristiano evangélico, pero sí, por ejemplo, están los católicos ortodoxos, por darles un ejemplo nada más.
Los católicos ortodoxos tienen sus propias normas, sus propias leyes. El derecho canónico es especialmente para la Iglesia Católica Romana y Apostólica. Ya, bueno. El derecho canónico, perdón, tiene, pues regula muy bien todas las relaciones de la curia entre sí y de la curia con los particulares y de la curia con los con los gobiernos. En ese derecho canónico hay también sanciones, hay métodos de defensa, pues es muy interesante poder conocerlo, porque especializarse en derecho canónico es bastante difícil y lo hacen regularmente las personas religiosas. Bueno, tenemos también que en 1303, Felipe IV, el Hermoso de Francia, dictó una ordenanza por la que se creaba a los procuradores del rey para que lo representaran ante los tribunales. Posteriormente se agregó un abogado de recoma dedicado a atender los asuntos jurídicos de los cortesanos favorecidos por la protección monárquica. O sea, habían procuradores, pero estos únicamente defendían los derechos del rey. Pero habían algunos cortesanos o súbditos del rey que la misma monarquía los protegía y para eso les designan abogados, para que defendieran los derechos de estos eh, cortesanos. Como consecuencia de la Revolución Francesa, ya hemos hablado ampliamente de la Revolución Francesa, que pues vino a revolucionar, la verdad que vino a revolucionar todo el sistema jurídico mundial. Se transforman las instituciones. Apareció entonces el acusador público, cargo, desde luego, de elección popular, con el solo fin de sostener la acusación ante los tribunales penales. En 1808 se expide el Código de Instrucción Criminal y en 1810 la Ley de Organización Judicial. Con ella surge propiamente el Ministerio Público francés. Sus funciones abarcaban tanto la magistratura judicial, su actividad procesal, connotando protección de la ley, como la gestión administrativa en cuanto se ocupa de representar al gobierno ante los tribunales. Se le considera integrar el poder ejecutivo, pero no es así, es totalmente autónomo. Y casi en todos los países es. Y cuando llega un presidente, pues con ideas un poco extrañas, pues lo primero que quieren hacer es quitarse la piedra de zapato, ¿no? O sea, si tienen un fiscal que es objetivo y que le va a estar poniendo el dedo, como decimos coloquialmente, por acciones que van en contra de la ley, pues lógicamente, pues si lo que me está molestando, lo que no permite que yo robe, lo que no permite que yo haga mi dinero, pues lo quito. Entonces, eso es lo que pasó en Colombia con el señor Petro, que desde que entró quiso quitar al fiscal y no pudo, hasta que venció el plazo constitucional y lógicamente pues ya no se pudo reelegir el fiscal que estuvo hasta hace algunos meses como fiscal de la República de Colombia. Cualquier parecido con la realidad pues es pura coincidencia. En los Estados Unidos, el Attorney General aparece por primera vez en la Ley de Organización Judicial de 1789. Poco después, en 1792, ya se le da jerarquía de miembro integrante del gabinete. No tardará en crearse, dada la importancia de su labor y número creciente de asuntos sometidos a su atención, el Departamento de Justicia, siempre bajo su dirección, o sea, bajo la dirección del fiscal general. En España, una ley de fuero juzgó marcar el origen del Ministerio Público Fiscal de ese país, la cual dice que no traten ellos, o sea, el rey y los obispos, el pleito por sí, más por sus mandaderos. ¿Y quiénes son los mandaderos? Pues los fiscales generales. La característica hispánica de esta institución radica fundamentalmente en integrar a los fiscales al Ministerio Público
a los organismos judiciales. Afortunadamente en Guatemala eso no es así. En el fuero juzgo se encuentran disposiciones que hacen referencia a los personeros del rey, representantes de este y defensores de los intereses de la corona. Las leyes de partidas se refieren a los personeros del rey y a los patrones del fisco. Especialmente la ley 12, título 18, parte 4, habla de un funcionario público encargado de negocios judiciales, hombre puesto para razonar y defender en juicio todas las cosas y derechos que pertenecen a la Cámara del Rey. Tales funcionarios intervenían en las causas criminales. Seguimos con los antecedentes históricos. Es necesario conocer la historia porque al conocer la historia nos damos cuenta del porqué de muchas cosas, del por qué está un fiscal, por qué tiene que haber más fiscalías, todo eso lo vamos a comprendiendo mejor cuando escuchamos la historia. En concepto de organismo encargado de la persecución penal y la representación del Estado, en los procesos judiciales se deteriorará a lo largo de siglos en diferentes países. Ya en el siglo XVIII, durante la Ilustración, se produjo un avance importante en el desarrollo de las ideas sobre el papel del Ministerio Público en el sistema de justicia. Filósofos como Montesquieu y Beccaria abogaron por la separación de poderes y la importancia de un sistema de justicia imparcial y equitativo. En España, el origen del Ministerio Público se encuentra en la figura del Procurador del Común, que se remonta a la Edad Media. Con la creación de la Inquisición, se establece el cargo de fiscal del Santo Oficio, que tiene la responsabilidad de investigar y acusar a los sospechosos de herejía y otros delitos contra la Iglesia. Ya un poquito más reciente, ya en la época moderna, la institución del Ministerio Público se expandió a otros países de Europa y América Latina. En algunos casos, como en el sistema legal francés, los fiscales son funcionarios del Poder Judicial, mientras que otros, como en el sistema legal estadounidense, son parte del Poder Ejecutivo. En América Latina, la figura del fiscal se consolidó en la segunda mitad del siglo XX, como parte de los procesos de modernización de los sistemas legales de la región. En muchos casos también el Ministerio Público se establece como una institución autónoma e independiente del Poder Ejecutivo, con la responsabilidad de investigar y perseguir delitos y garantizar la protección de los derechos humanos. Eso es parte de lo que sucede aquí en Guatemala. Y como lo acabo de leer, esto empezó después de 1950, ya en los gobiernos de la liberación. Y en la actual Constitución Política de la República ya se reconoce la autonomía del Ministerio Público. Pregunta de examen. El Ministerio Público previó a las reformas constitucionales que regularon su funcionamiento, que se encontraba integrado a la Procuraduría General de la Nación, conforme el decreto 512 del Congreso de la República. En 1993, el Estado de Guatemala dio un giro sustancial en la forma de organizar el sistema penal. ¿Qué pasó en el 93? Bueno, en 1993 es cuando se crea el Código Procesal Penal. Entonces, el Código Procesal Penal es relativamente nuevo, novedoso para un país como nuestro. Para enfrentar la criminalidad de nuestro país, el sistema penal dividió las tareas de juzgamiento, investigación y persecución penal en distintos órganos para establecer un sistema de pesos y contrapesos que permitiera eliminar las arbitrariedades y el abuso de poder que se observó durante la vigencia del sistema anterior. Recuerden ustedes que en el sistema anterior solamente el fiscal general tenía un poder absoluto, pero absoluto, sobre todo lo que fuera normativa legal penal. Aunque se inmiscuía en otras ramas, ¿no? Pero la principal, la legal, fue la penal. Eh, durante el sistema inquisitivo, el Ministerio Público se limitaba
a recabar información, ¿ya? Y a presentar la acusación, pero era el juez el que tenía el control absoluto de la investigación. El juez decía qué investigar, a quién investigar, por qué investigar, cuándo investigar, dónde investigar, y luego él mismo recibía todos los elementos de convicción, o sea, todas las pruebas, porque el Ministerio Público, los policías nacionales, le entregaban a él los informes que habían recabado. Entonces, él ahí leía y ya convocaba un juicio, y en el juicio, pues él prácticamente ya iba predispuesto. Porque si yo me pongo a leer que don Juan Pérez ha sido condenado por asesinar a una persona, por amenazas, por tráfico de personas, en fin, por una serie de delitos. Y la persona que ocupa, por ejemplo, otro puesto, se da cuenta de que el fiscal estaba haciendo eso en el tiempo de la Inquisición, pues podía denunciarlo ante el juez, y el juez podía incluso hasta mandar a capturarlo. Hoy en día eso afortunadamente ya no se dio. El Ministerio Público, a raíz de la reforma constitucional de 1992, se constituyó en un órgano autónomo encargado de ejercer la persecución penal y la acción penal pública. El Código Procesal Penal entró en vigencia, ¿cuándo? En 1994. Trajo consigo una serie de funciones y responsabilidades para la investigación en la denominada etapa preparatoria, y las facultades de acusación por el ejercicio de la persecución penal propiamente dicha. Ah, supongo que procesal penal no han llevado, pero supongo que alguno de ustedes ya le habrá dado una leidita al Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal divide el proceso penal guatemalteco en 5 fases o 5 etapas. La primera es la etapa preparatoria, que como su nombre lo indica, es el inicio, es como el Ministerio Público, como los querellantes adhesivos, como la defensa pública o la defensa técnica, y pues preparan sus elementos, ya sea de defensa o de acusación. Ahí se deben de recabar la mayor cantidad de indicios, tanto por la defensa como por el Ministerio Público, aunque el Ministerio Público, por mandato constitucional, indica que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar y tiene la prioridad Me vino a de... picar primero en el brazo y después en la pierna. Perdón. Maestra Jacqueline, ¿tiene encendido su micrófono, maestra Jacqueline? Maestra Jacqueline. Yo creo que usted tiene una Ahí opción para está, activarlo, doctor. ya lo corregí, gracias. Ya le silencié el micrófono. Muy bien, sigamos. Entonces, es el Código Procesal Penal el que le da una dinámica de, de 180 grados, o sea, totalmente diferente al sistema acusatorio. Entramos al sistema, perdón, al sistema inquisitivo, entramos al sistema acusatorio, y ya el Ministerio Público empieza a tomar el papel que verdaderamente le corresponde. Les decía que en la etapa preparatoria el Ministerio Público tiene la obligación de realizar toda la investigación, recabar todos los indicios para podérselos presentar al juez. ¿Cuándo? En la etapa intermedia, cuando el Ministerio Público formaliza la acusación en contra del sindicato e indica que como medios de investigación tiene A, B, C, D, o sea, todo lo que tenga en contra de la persona. En teoría, totalmente en teoría y en letra, la investigación del Ministerio Público para casos cuando la persona está privada de libertad es de 3 meses.
y cuando la persona no está privada de libertad, goza de alguna medida sustitutiva, es de 6 meses. Y cuando no hay una persona sindicada, pues no hay tiempo, ¿verdad? Pero le digo, en teoría y escrito en la ley, pero en la realidad, la etapa preparatoria puede llevar 3, 4, 5 años para que se lleve a cabo una etapa intermedia, que es la siguiente. Y luego pueden pasar otros 2 o 3 años para que ese proceso se vaya a juicio en un tribunal de sentencia, que sería después de la etapa intermedia, sería el juicio propiamente dicho. En el juicio propiamente dicho es cuando el Ministerio Público va a justificar ante el tribunal las pruebas que ha contraído y que ya estuvieron en manos del juez contralor, o sea, el de primera instancia. Ahí el ministerio, ya en el debate, el Ministerio Público le intima el hecho a la persona, le dice de que se le está acusando, por qué se le está acusando, y le informa de todos los medios de prueba que tenga. Y muchas veces hay medios de prueba escritos, que lógicamente no los podía conocer el sindicado. Hay también, por ejemplo, escuchas telefónicas, bueno, en fin, varios métodos especiales de investigación. Es hasta esa época en donde ya el sindicado empieza a saber de qué se le está acusando, por qué se le está acusando y todo lo que hay en contra de él, ¿ya? Entonces, después de que se lleva a cabo el proceso penal, que es la etapa del juicio propiamente dicho, la tercera etapa, viene la etapa cuarta, que es la etapa recursiva, la etapa en donde podemos interponer cualquier tipo de recursos que la ley nos permita para ver si el tribunal de alzada pues modifica, confirma o anula la sentencia emitida por mí, por ejemplo. Entonces, después de la etapa recursiva, que es la cuarta etapa, ya viene la etapa final, o sea, la etapa número 5, que es la etapa de ejecución. Es cuando, por ejemplo, el juez de primera instancia dijo, bueno, a don Juan Pérez le vamos a interponer una pena de 10 años de prisión. Y aparte de eso, va a tener que trabajar en manejo de ira, por ejemplo. Va a tener que asistir a un grupo para que se vaya calmando. Entonces, esa ya es la etapa de ejecución cuando viene el juez de ejecución y dice, bueno, entonces el juzgado penal le dio 10 años, pero de estos 10 años él ya cumplió 3 años en la cárcel, le quedan 7. Entonces ellos hacen los cálculos y ya lo mandan a la cárcel y dice, mire señor, ahí va el señor Juan Pérez López, aquí va la ficha en donde dice que él tiene que cumplir una sentencia de 10 años, de la cual ya cumplió 3 y que por lo tanto él inicia a cumplir esos 7 años a partir de tal fecha. En consecuencia, en tal fecha cumpliría los 10 años y debe ser dejado en libertad. Así dice más o menos la hora. Pues eso es la diferencia, ¿ya? El Ministerio Público, a raíz de la reforma constitucional de 92, se constituyó en un órgano autónomo encargado de ejercer la persecución penal y la acción penal pública. El Código Procesal Penal entró en vigencia en 1994. Esa es pregunta de examen. Trajo consigo una serie de funciones y responsabilidades para el Ministerio Público, resumiéndose todas ellas en dos grandes áreas: facultades de dirección de la investigación de la denominada etapa preparatoria y las facultades de acusación por parte del ejercicio, y las facultades de acusación para el ejercicio de la persecución penal, perdón, propiamente dicha. Entonces, repito, todo esto ha sido instaurado de forma constitucional. Tomando en consideración que la reforma constitucional y la reforma procesal penal conciben al Ministerio Público como un ente autónomo, se emite el decreto 40-94, que es la ley orgánica del Ministerio Público, que define al Ministerio Público como una institución que promueve la persecución penal, dirige la investigación de los delitos de acción pública y vela por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Con la firma de la Carta de Intención en el mes de septiembre de 1997,
El Ministerio Público integra la instancia coordinadora de la modernización del sector justicia, ICMSJ por sus siglas en español, conjuntamente con el Gobierno Judicial, el Instituto de la Defensa Pública Penal y el Ministerio de Gobernación, con el propósito de que permanezcan las altas autoridades de gobernación, con el propósito de que permanentemente las altas autoridades del sistema penal mantengan una coordinación para dar soluciones a la problemática que ocasiona la implementación de un nuevo sistema procesal. Porque yo me recuerdo que cuando empezó la discusión para la aprobación del Código Penal, del decreto legislativo que llevaba consigo el Código Penal, venían, pues, ¿cómo les digo? El Ministerio Público venía haciendo una labor muy baja, demasiado baja, ¿ya? Entonces, es necesario que el Ministerio Público se una al sector justicia. Es así como integra la instancia coordinadora de la modernización del sistema de justicia conjuntamente con el organismo judicial, el Instituto de la Defensa Pública Penal y el Ministerio de Gobernación, con el propósito de que permanentemente las altas autoridades del sistema penal mantengan una coordinación para dar soluciones a la problemática que ocasionaría la implementación tanto del nuevo sistema procesal. O sea, ¿cuál es el nuevo sistema? Ya no es tan nuevo, ¿va? Porque es del 96, pero el sistema procesal es a partir de las reformas que se le dieron a la Constitución y la creación del Código Procesal Penal. A lo largo del siglo XX, el papel del Ministerio Público se fue expandiendo y fortaleciendo. Se le otorgan mayores facultades de investigación, se crean unidades especializadas para abordar delitos específicos como la corrupción, crimen organizado, y se promovió una mayor cooperación internacional en la lucha contra el delito. Hoy en día, el Ministerio Público desempeña un papel fundamental en la protección de los derechos y los intereses de la sociedad, y sus funciones principales incluyen, entre otras, la investigación de los delitos, por supuesto, la presentación de los cargos penales, la representación de los estados, del Estado, perdón, en los casos de acusación, porque de defensa es la Procuraduría General de la Nación, en todos los juicios y la supervisión de la ejecución de las penas impuestas por los tribunales. El Ministerio Público tiene cobertura en los 340 municipios de la República. Ya todos los municipios de la República están debidamente cubiertos con supuestamente 340 municipios. La pantalla es un poquito pequeña para poder ver todos los lugares en donde hay delegaciones del Ministerio Público. Y luego tenemos también la gráfica de datos de cuántos privados ha habido entre uno y otro año. Logro leer que desde 2011 hasta la fecha han habido un 100% de aumento, dice. Además de su labor en el ámbito penal, el Ministerio Público también puede desempeñar un papel relevante en otros aspectos de la justicia, como la protección de los derechos humanos, la defensa del interés público en casos civiles y administrativos y la promoción de la legalidad y el respeto al Estado de Derecho. En resumen, el Ministerio Público tiene una larga historia que se remonta a la antigüedad, pero ha ido evolucionando y se ha ido fortaleciendo, que es lo principal, a lo largo de los siglos. Esta institución, perdón, esta institución desempeña un papel esencial en la garantía de un sistema de justicia imparcial y en la protección de los intereses de la sociedad en su conjunto. Su independencia y autonomía son fundamentales para asegurar una administración de justicia eficiente y equitativa. El Ministerio Público es una institución donde cualquier sistema legal moderno y su origen se remonta a la antigua Roma. Muy bien, terminamos aquí la primera parte, pero estas presentaciones están diseñadas para 45 minutos.
Entonces, por eso es que terminamos más rapidito. Vamos a ver los antecedentes del Ministerio Público aquí en Guatemala. El sistema jurídico guatemalteco, perdón, en el sistema jurídico guatemalteco, la función del Ministerio Público se caracterizó por la presencia de fiscales en las salas de apelaciones de la Corte Suprema de Justicia, según el decreto del gobierno de fecha 3 de agosto de 1854, quienes eran designados por el presidente de la República. De conformidad con el primer Código de Procedimientos Civiles, el 8 de marzo de 1877, se reguló la actividad de los fiscales para el ejercicio de la función dictaminadora y constituirse en acusadores de procesos criminales, disposición que se plasmó en diversas leyes del organismo judicial. O sea, estamos hablando desde 1877. Ya el decreto 2-89, que es la ley del organismo judicial, que si bien no regula los fiscales de sala, sí permite su aplicación en cuanto a la actividad procesal desarrollada por los agentes fiscales en aquellas normas relativas a su competencia. Porque, repito, solamente pueden actuar en los delitos de acción pública y en los delitos de acción privada sujetos a acción pública. Perdón, en los delitos de acción pública sujetos a acción privada, disculpen. En los de acción privada definitivamente no pueden intervenir. El Ministerio Público, de acuerdo a la Constitución Política de la República, es una institución auxiliar de la Administración Pública y de tribunales. Tiene funciones autónomas cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de la ley del país. Ese es el trabajo de los fiscales. Velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. El jefe del Ministerio Público será el fiscal general de la República y le corresponderá el ejercicio de la acción penal pública. Será nombrado por el presidente de la República de una nómina de 6 candidatos propuestas por una comisión de postulación integrada por la presidencia de la Corte. Cuando hablábamos de los 6 candidatos que integran la nómina, uno de esos candidatos es nombrado por una comisión, pero los 6 son nombrados por una comisión, y dentro de esa comisión de postulación está el presidente de la Corte Suprema de Justicia o quien la presida. Los decanos de las facultades de Derecho y de Ciencias Jurídicas y Sociales de todas las universidades del país, así como el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el presidente del Tribunal de Honor de dicho colegio. Bueno. Entonces, ¿por qué era tan importante, pero tan importante tomar la junta directiva del Colegio de Abogados por parte de una organización que se dice es afín al gobierno actual? ¿Por qué el interés en la presidencia del organismo judicial? ¿Por qué no se ponen de acuerdo y simplemente ponen a X? El actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Teodoro Ildefonso Cifuentes, pues llegó a ser como una especie de bisagra, porque hay 2 grupos, ¿ya? Y recuérdense que la Corte Suprema de Justicia está integrada por 13 magistrados. Quiere decir que para que haya mayoría tienen que haber 7 diputados. Entonces, si no están los 7, no se puede hacer, ¿ya? Entonces, pues no lograron llegar a un acuerdo inmediato cuando fue la toma de posesión, pero la ley contempla que en caso de ausencia o que no se haya nombrado a un presidente, el que toma posesión del cargo es el vocal primero de la junta directiva. Es por eso que no en la anterior corte, sino en la anterior, la que estuvo casi los 9 años, 8 años y centavos estuvo. Los últimos 4 años fueron presididos por la magistrada Silvia Valdés, que era la magistrada vocal primero. Entonces ella, como supuestamente estaban de forma
provisional, entonces no tenían el derecho a elegir un nuevo presidente. Entonces, por eso ella, en su calidad de vocal primera, tomó el poder y pues estuvo todo el tiempo que estuvieron ahí. Y luego, en la pasada, que fue aproximadamente de 11 meses, estuvo el doctor Oscar Cruz como presidente de la Corte Suprema de Justicia del organismo judicial por medio de una votación. Entonces, ahorita ya vienen las elecciones. Ahorita vienen las elecciones para conformar la nómina de estas 6 personas que van a nominar a quien suceda a la doctora Consuelo Porras. Entonces, es muy importante quienes ocupen los puestos. Por eso es que ya empezaron las pugnas, las peleas en la Facultad de Derecho de la Tricentenaria, porque pues el decano de la Facultad de Derecho de la San Carlos siempre va a formar parte de las nóminas postuladoras. El presidente de la junta directiva del, del Colegio de Abogados también es parte de la postuladora. El presidente del Tribunal de Honor es parte de la comisión nominadora. Entonces, por eso fue esta campaña de elección para miembros de la junta directiva como nunca se había visto. O sea, regularmente los votos eran de 3,000, 4,000, y de ahí no pasaba. Aún los abogados jóvenes no votaban. Hoy fueron los abogados jóvenes los que decidieron, inclinaron la balanza hacia una de las planillas y pues afortunadamente hubo un cierto equilibrio en que una organización política tomó el Tribunal de Honor y la otra organización política tomó la Junta Directiva, lo cual pues coadyuva para que haya un poder compartido, para que dentro del mismo colegio también haya una teoría de pesos y contrapesos y no haya una aplanadora en todos los aspectos del colegio, porque recuerden ustedes que el colegio está conformado por una junta, primero por la Asamblea General, ¿no? Que es la máxima autoridad. Luego está la junta directiva, está el Tribunal de Honor, está varios delegados ante la Junta Monetaria, ante varias, son muchas las delegaciones que se utilizan ante el RIC y ante otros entes gubernamentales. Entonces, le conviene a quien desee tomar parte del poder y tener más influencia, tener estos organismos afines a sus decisiones. Entonces, ahorita se vienen esas elecciones, se viene la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, se viene elecciones del Ministerio Público, del jefe del Ministerio Público y otras de mucha trascendencia. Entonces, tenemos que estar atentos y ser fiscalizadores de lo que va a pasar. Entonces dice, el jefe del Ministerio Público será electo de la nómina de 6 candidatos, los decanos de las facultades de Derecho y Ciencias Jurídicas Sociales de las universidades del país, como el presidente de la Junta Directiva del colegio. Durará 4 años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. O sea, goza del derecho de antejuicio, goza de seguridad, de un montón de situaciones. El presidente de la República podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida. Esto es lo que dice la Constitución, pero como hay una ley orgánica que, como su nombre lo indica, es la que le da la facultad o el organigrama o la forma total de la entidad, en este caso el MP, y ahí fue reformado a instancias del señor de la CICIG, ¿cómo se llamaba? Iván Velázquez. Ay, es que hasta el nombre me da cosa. Iván Velázquez y de la señora Aldana. El Maldana. Sí, muy bien. En referencia a esta institución, la Corte de Constitucionalidad ha manifestado, de conformidad con la disposición anterior, surge un régimen constitucional del Ministerio Público, cuya actuación se rige por los siguientes principios. A, el de unidad. Desde luego que es una institución
o un órgano administrativo integrado por diversos funcionarios que realizan cometidos institucionales. B, el de autonomía funcional, que implica que en el ejercicio de sus funciones no está subordinado a autoridad alguna, a ninguna autoridad. C, el de legalidad, puesto que su organización y funcionamiento se regirán por su ley orgánica, según lo dice el mismo artículo 251 de la Constitución Política de la República. Y D, el de jerarquía, que su jefe es el fiscal general de la República, única autoridad competente para dirigir la institución. O sea, el jefe del Ministerio Público y fiscal general de la República es la única persona, la única que puede administrar el Ministerio Público, que puede crear fiscalías, que puede crear fiscalías especializadas, fiscalías municipales, en fin, él o ella en este caso, son las personas que deciden cómo van a organizar a este ente investigativo. Es la autoridad nominadora, o sea, la persona que selecciona el recurso humano que va a laborar en el Ministerio Público, desde la persona que hace el favor de mantener en buenas condiciones el edificio de forma limpia, ordenada, pues que los sanitarios estén limpios, hasta el mismísimo fiscal general, hasta el mismo fiscal general, ¿ya? Entonces, solamente él. A diferencia, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, que lo administrativo está ligado al señor presidente o a la persona que ocupe la presidencia, mientras que todo lo jurídico, lo penal, administrativo, pues está en cada una de las cámaras. Dentro de las funciones especiales o específicas que tiene este ente es que, uno, investigar los delitos de acción pública, como ya se los expliqué hace unos momentos, y promover la persecución penal ante los tribunales, según las facultades que le confiere la Constitución, la ley de la República y los tratados y convenios internacionales. También tiene la obligación de ejercer la acción civil en los casos previstos por la ley y asesorar a quien pretenda querellarse, pero la palabra está mal escrita, querellarse por delitos de acción privada de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal. O sea, si bien es cierto, el Ministerio Público no tiene participación en los delitos de acción privada, sí tiene la obligación de asesorar, de guiar a las personas que se consideren víctimas de estos delitos. Entonces, ellos tienen la obligación de decirle, mire, nosotros no podemos, porque por mandato legal no podemos intervenir en un proceso de acción privada. Pero lo que usted tiene que hacer, y le empiezan a explicar cuáles son los pasos que se deben de llevar ante el ente correspondiente. Por ejemplo, bueno, ustedes ya no han visto procesal penal, pero entonces lo tienen que llevar ante el tribunal de sentencia de la localidad. Por ejemplo, si están en Coatepeque, pues hay un tribunal de sentencia en Coatepeque. Si están en Quetzaltenango, hay tribunales, bueno, hay 2 tribunales de sentencia ordinarios en Quetzaltenango. Si están en Totonicapán, pues en el tribunal de sentencia de Totonicapán, y así sucesivamente, en donde estén, tienen que presentar sus querellas de delitos de acción privada en el tribunal de sentencia jurisdiccional. ¿Ya? O sea, si por ejemplo están en Tecumán, pues el jurisdiccional es Coatepeque. Si están en Catarina, el jurisdiccional es Malacatán, y así sucesivamente. Entonces, pero el Ministerio Público es el que tiene el mandato constitucional para que pueda guiarlos, asesorarlos, apoyarlos, pero no puede llevar al caso porque es un delito de acción privada y, como su nombre lo indica, afecta exclusivamente a 2 partes. ¿Ya? Entonces, los intereses de la nación, los intereses de terceros no están afectos. Ay. Muy bien. Ejercer la acción civil en los casos previstos por la ley. Muy bien. Recuérdese que toda acción penal puede conllevar una acción civil. Pues tiene que haber reparación de daños, lógicamente.
tiene que haber un resarcimiento del daño causado, ya sea a la sociedad a través del Estado o a las víctimas, ¿ya? O a los, sí, o a los ofendidos. Entonces, el Ministerio Público puede llevar esa acción civil. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, las personas ofendidas o las personas afectadas o víctimas no tienen los recursos necesarios para hacerlo, el Instituto de la Defensa Pública Penal, perdón, el Instituto de la Víctima, en este caso el Instituto de la Víctima, para que esté como creyente adhesivo o como simple asesor de la persona ofendida. Pero regularmente en la Defensa Pública Penal, perdón, el Instituto de la Víctima, disculpen, el Instituto de la Víctima no tiene una sección civil, una sección que después pueda coadyuvar, porque si no le pagan a la persona lo que le tenían que pagar en costas judiciales, en daños, en perjuicios, en remuneración por el lucro cesante, en fin. Entonces, está indefenso porque no va a haber quien le apoye en lo civil. Entonces, el Ministerio Público lo tiene que hacer por ley. 3, pregunta de examen. Dirigir a la policía y demás cuerpos de seguridad del Estado en la investigación de hechos delictivos. Cuando hago énfasis en esto, es para aclarar que el Ministerio Público no le ordena a la Policía Nacional, por ejemplo, ahora me va a poner un retén en tal lugar, o a usted, este grupo le toca descanso. No, no, para eso están las autoridades de la Dirección General del Sistema de la Dirección General de la Policía Nacional, y para únicamente razones de investigación criminal, entonces ahí sí el Ministerio Público es el que lleva esa facultad de dirigir la investigación criminal y lo hace pues a través de los agentes de la PNC, que de hecho muchos de estos agentes de la PNC ya están como rebajados, por llamarlo de alguna forma, en el Ministerio Público. Y lógicamente, una de las funciones del Ministerio Público tiene que ser el preservar el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, efectuando las diligencias necesarias ante los tribunales de justicia. Este es un argumento que nos llevaría semanas poder ponernos de acuerdo, establecer las verdaderas reglas, porque preservar el Estado de Derecho, pues se oye tan fácil, pero es tan difícil. Porque cuando hablamos de preservar el Estado de Derecho, significa que el sector justicia va a estar caminando de forma recta, diáfana, transparente, y que pues no va a haber corrupción, que no va a haber cohechos. Entonces, ahí estaría preservando el Estado de Derecho, pero hay mucha tela que cortar todavía. Hay muchísimo que tiene que hacer el Ministerio Público. Yo trato de ser lo más objetivo posible en mis capacitaciones, en mis pláticas, en mis conversatorios, porque en principio no soy dueño de la ley, solo tengo conocimiento, escasos conocimientos sobre algunas materias y pues las transmito. Y tengo mi propia forma de pensar. Y tengo mis luces y mis sombras con respecto a algunos funcionarios públicos. Entonces, en el caso particular de la señora fiscal, yo considero que está haciendo un buen trabajo. Sin embargo, hace falta mucho. ¿Por qué? Porque hay fiscales que llevan 30, 40 casos al mismo tiempo y hay fiscales que llevan 2 o 3. Entonces, perdonen, solo voy a quitarle al maestro Osman su... Gracias, maestro Osman. Les decía, pues el Ministerio Público tiene pues sus luces y sus sombras. Ya.
hay gente que dice sí, que al igual que la anterior administración, es justicia selectiva, porque no se investiga al exconsorte del primer mandatario de la nación y que lleva no sé cuántos días sin hacer una investigación y que ahorita le van a quitar unas fincas solo para tapar el ojo al macho y que por qué no investigan a fulano, que por qué le dieron libertad a sutano. Ah, lo que no dicen son los cientos y si no miles de casos que los fiscales y auxiliares fiscales llevan todos los días de lunes a viernes y fines de semana y horas inhábiles en los juzgados de turno. De eso no dice nada la prensa, nada, absolutamente nada. Cómo hay fiscales, cómo hay jueces eh, que trabajan incansablemente, jueces que sin estar de turno atienden personas, jueces que no importa que sean las 3:30 de la tarde, si tienen 3 o 4 audiencias, las siguen sacando. De eso no habla nada la prensa, absolutamente nada. ¿Ya? Es que es su obligación, para eso les estamos pagando, si yo pago impuestos, yo le pago su sueldo a usted. Así le dicen a uno. Eh, y bueno, tienen razón, ¿verdad? Pero así como ellos me pagan mi salario, tienen el derecho a que se les dé una administración pronta y cumplida, pero también tienen obligaciones, ¿ya? Y hay sanciones también por difamación, calumnia e injuria. Pero tal vez lo que la preservación del Estado de Derecho está bien. El respeto a los derechos humanos, lógicamente, lo tiene que ver. Y las diligencias necesarias ante los tribunales de justicia. Entonces, muchas veces el Ministerio Público quisiera actuar dentro de los términos de la ley. Pero es imposible porque en un proceso donde hay 10 sindicados o 20 sindicados, hay 20 abogados y se enferma uno, se ausenta el otro, se excusa otro y eso es lo que va llevando los procesos por años. Ya. Entonces, muchas veces no es culpa del Ministerio Público como tal, de la institución. Muchas veces es culpa del mismo fiscal que dice, no, yo a ese caso no le entro, yo hoy tomé, la semana tomé el caso, está demasiado grande, yo voy a decir que tengo otra audiencia, o voy a pedir una prórroga porque no conozco el proceso. Igual los abogados defensores. Muchos pues son situaciones reales, tuvieron un hecho de tránsito, están enfermos o de veras tienen que cubrir otra audiencia que ya la tenían señalada con anterioridad. Bien, pero el Ministerio Público no tendría que tener esas excusas, porque es un ente, es una persona jurídica, es un todo. Entonces, ¿qué pasa si Juan Pérez es el fiscal que lleva el caso de doña Sandra López? Que es un proceso pues bastante complejo. Una semana antes viene y se enferma. Se suspenden las audiencias. ¿Por qué se va a suspender la audiencia si él está en una fiscalía? Y en esa fiscalía, toda esa fiscalía tiene que tener los conocimientos que el otro tiene. Entonces, bien puede ir a representarlos. Pero, repito, luces y sombras. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Fiscal general. El fiscal general de la República debe ser abogado colegiado, lógicamente. Tener las mismas calidades que se requiere para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, gozará de las mismas preeminencias e inmunidades que corresponden a dichos magistrados, como el hecho de poder andar armado sin la licencia correspondiente, de contar con seguridad estatal, gozar del derecho de antejuicio, que se le tome con las consideraciones que en cualquier situación o lugar en donde se encuentre, se le deben de tomar las consideraciones que su alto cargo, que su alta investidura corresponde. Así dicen las normas, ¿ya? El presidente de la República podrá remover al fiscal general por causa justa, debidamente establecida. Se entenderá por causa justa la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, para el cual se le haya condenado en juicio y el mal desempeño de las obligaciones del cargo que la ley establece. En caso de renuncia, impedimento, suspensión, falta o ausencia temporal del fiscal general de la República,
Este será sustituido por quien designe el Consejo del Ministerio Público entre los fiscales de distrito. Bueno, esto fue reformado y ya no existe el Consejo del Ministerio Público. Era un ente conformado por personas particulares, no por fiscales, era por personas particulares que eran como un órgano asesor, por llamarlo de alguna forma, de la fiscalía, pero ese ente desapareció. Entonces, ahora la fiscal general, mediante un procedimiento administrativo, es la que designa a sus sucesores. Entonces dice, por ejemplo, bueno, en el orden de sucesión, el fiscal que me va a suplir regularmente es el fiscal del Distrito Central. En segundo lugar, puede ser el fiscal, la fiscal de Quetzaltenango fue muchas veces designada para cubrir, entonces, la fiscal de Quetzaltenango, o así, el fiscal designa quién va a ser, o sea, ya no está este consejo que sería el que decidiría quién va a suplir al fiscal. En caso de remoción o renuncia a las instituciones, en caso de remoción o renuncia, las instituciones se realizará, o sea, el nombramiento de nuevo se realizará hasta que las instituciones nombren al siguiente fiscal o fiscal general. El Ministerio Público es una institución autónoma encargada de ejercer la representación y defensa de los intereses de la sociedad guatemalteca, así como de la persecución penal de los delitos. Estas son algunas de las investigaciones penales. El Ministerio Público tiene la responsabilidad de investigar los delitos que se cometen en Guatemala. Esto implica recopilar pruebas, entrevistar a testigos, realizar peritajes y reunir todos los elementos necesarios para determinar la verdad de los hechos. Las principales funciones y acciones del MP son, en la penal, investigar los delitos, recopilar las pruebas, investigar, interrogar testigos, como ya lo dije anteriormente. El Ministerio Público se rige fundamentalmente por su ley orgánica y sus reformas. El artículo 10 indica que el fiscal general de la República es el jefe del Ministerio Público y el responsable de su buen funcionamiento. Su autoridad se extiende a todo el territorio nacional, ejerce la acción penal pública y las atribuciones que la ley le otorga al Ministerio Público por sí mismo o por medio de los órganos de la institución. El Ministerio Público tiene las funciones de investigar los delitos de acción pública, promover la ejecución penal ante los tribunales, las facultades que le confiere la Constitución Política de la República de Guatemala y los tratados y convenios internacionales. Ejerce la acción civil en los casos previstos por la ley asesora a quien pretenda querellarse por delitos de acción privada de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal. Asimismo, tiene la función de dirigir a la Policía Nacional Civil y demás cuerpos de seguridad del Estado en la investigación de hechos delictivos. Debe preservar el Estado de Derecho y respetar los derechos humanos. El Ministerio Público está integrado por los órganos siguientes: el fiscal general de la República y el jefe del Ministerio Público, por los fiscales regionales, por los fiscales de distrito, los fiscales de sección, fiscales de distrito adjuntos y fiscales de sección adjuntos, así como agentes fiscales y auxiliares fiscales. Todos ellos conforman el Ministerio Público. Adicional, lógicamente, todo el personal operativo, los oficiales, notificadores, en fin, todo el organigrama que tiene el Ministerio Público. El contenido de las funciones autónomas que menciona el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala fue desarrollado específicamente por la ley orgánica de este ministerio. El Código Procesal Penal, en su artículo 8, establece que el Ministerio Público como institución goza de plena independencia para el ejercicio de la acción penal y la investigación de los delitos. Debe administrar también sus recursos de manera autónoma en función de sus propios requerimientos. Hay muchísimas leyes anexas al Código Procesal Penal que debemos tener en cuenta y que lo van a leer ustedes cuando les envíe las diapositivas. Las leyes relativas a órganos auxiliares de la investigación está, por ejemplo, la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil, la Ley del INACIF, la Ley de la DIGICRI, la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley Orgánica de la PGN, la Ley Orgánica del Instituto de la Defensa Pública Penal. Son leyes, como su nombre lo indica, orgánicas, ¿ya? Y están instituciones generales. Por ejemplo, además del marco de rango constitucional legal ante el mencionado fiscal general de la República, tiene la facultad legal para impartir las instrucciones convenientes al servicio y en ejercicio de sus funciones
tanto de carácter general como relativas a asuntos específicos y en los términos de alcance establecidos en la ley del organismo, pero en la ley orgánica del Ministerio Público. Dentro de sus políticas públicas tiene vigentes están el Plan Nacional de Desarrollo CATUM 2032. Dentro de las políticas institucionales es importante mencionar la política de persecución penal democrática del Ministerio Público, política para la igualdad entre mujeres y hombres del Ministerio Público, la política de acceso de los pueblos indígenas al Ministerio Público y la política de derechos humanos para la persecución penal del Ministerio Público. La normativa internacional debe ser cumplida de forma estricta por el Ministerio Público. Muy bien, tenemos unos 4 minutos para que podamos hacer preguntas y respuestas, por favor. Doctor, buenos días. Sí, me surgió Buenos días, uno. María. Fíjese de que, por ejemplo, yo en los procesos de adolescentes en conflicto con la ley penal siempre he visto que llega el representante del Ministerio Público. Me da la duda porque se supone que en todos los procesos que se dan en adolescentes en conflicto con la ley penal hay ciertas distinciones en todos los procesos. La duda que me surgió es de que si ellos también hacen todo ese, bueno, sí tienen que hacer todo ese proceso de investigación, pero ¿por qué tienen que estar presentes en ciertas, en las audiencias, por ejemplo, de revisión y de control de la sanción? Específicamente en los adolescentes en conflicto con la ley penal, que yo lo he visto. Porque recuérdese usted que el Ministerio Público es el órgano encargado de la investigación criminal. No hace acepciones, o sea, no dice solamente de delitos de acción pública o solamente o se excluye lo de adolescentes en conflicto con la ley penal. Es un mandato constitucional y un mandato de su ley orgánica. Entonces, la Fiscalía de Niñez y Adolescencia y Adolescentes en conflicto con la ley penal está obligada por ley para darle continuidad a los procesos de sanción de los hechos cometidos por adolescentes en conflicto con la ley penal y darle seguimiento correspondiente. Incluso recuérdese usted que en muchas ocasiones se captura a personas ya adultas que han cometido crímenes siendo adolescentes, entonces tienen que ser remitidos para que siga juzgándolo un juzgado de niñez y adolescencia, adolescentes en conflicto con la ley penal, y son remitidos a entidades. Pero el Ministerio Público tiene que hacer las investigaciones correspondientes, principalmente a través del grupo de Panda, para que pues, obtener información de estas personas para desarticular grupos delincuenciales que están compuestos en su mayoría por jóvenes, niños, incluso niños, niñas y adolescentes que ya pertenecen a los grupos como dijera el señor Trump, a los grupos terroristas de mareros. Y aquí, pues aquí todavía son grupos criminales. Muy bien, hemos llegado a una clase más, únicamente estamos pendientes de 2 clases más. Les pido que por favor le den una leidita. Voy a buscar la Constitución comentada y anotada y concordada para que, si me es posible, se les pueda enviar para que ustedes le den una leidita. Considero que ya en estos días les voy a mandar las diapositivas porque ya prácticamente solo nos quedan 2. Hay un trabajo por ahí pendiente que supongo que ya se los enviaron. Entonces, para que pues, lo realicen, no sé si es obligatorio, me parece que no. Entonces, estamos pendientes y que Dios les guarde, les proteja y les bendiga en esta nueva semana laboral. Un abrazo, un fuerte abrazo sincero para cada uno de ustedes. Hasta la próxima.